Empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo comentábamos que Bitcoin había roto el espacio bajista que dio lugar a esta caída y que posteriormente, con esta fuerte vela alcista, Bitcoin rompió al alza y posteriormente, con esta proyección bajista que teníamos, Bitcoin fue tanto en el soporte del canal como el soporte del RSI, por lo que actualmente dijimos que Bitcoin debía de mantenerse en esta zona de rango y que después deberíamos de ver el patrón que Bitcoin nos formase después del fin de semana. Como podemos ver, Bitcoin rompió el rango y posteriormente lo ha estado confirmando con varias velas con absorción alcista. Ya podemos eliminar el rango y ahora debemos de trazar el espacio alcista tanto en el RSI, que sería el siguiente, desde este punto hasta los siguientes puntos. Podemos ver que aún nos mantenemos dentro del espacio alcista, y en cuanto al CCI podemos ver que si trazamos desde el punto más bajo hasta el siguiente punto, podemos ver que Bitcoin culminó el alza en esta zona, y a partir de aquí ha dejado de subir. Si trazamos esta misma línea de soporte en el precio, se vería de la siguiente manera. Desde el punto más bajo trazamos una directriz alcista hasta el siguiente punto y extendemos. Como podemos ver, Bitcoin se ha estado soportando continuamente con esta directriz alcista, que es la misma del RSI. Por lo que Bitcoin sí que es verdad que se encuentra en un espacio alcista, ya que no ha roto este soporte, sino que se encuentra justo por encima de él. Ahora bien, como podemos ver, nosotros traíamos esta divergencia bajista que nos permitió tener la proyección bajista en esta zona, ya que tenía varias divergencias bajistas. Con esta ruptura del rango que nosotros teníamos, Bitcoin vulneró esta resistencia, pero se ha vuelto dentro de la zona de resistencia. Por lo que, como podemos ver, el CCI es altamente bajista, ya que hemos culminado con el espacio alcista y nos encontramos nuevamente por debajo de la resistencia. Es decir, nos encontramos nuevamente dentro del espacio bajista. ¿Eso significa que vamos a caer? No, porque primero se debe de confirmar la caída. ¿Cuándo se confirmaría la caída? Se confirmaría en cuanto Bitcoin rompiese esta directriz alcista. Si Bitcoin vosotros veis que cierra con una vela, con cuerpo de vela, por debajo de este soporte, de esta directriz, Bitcoin estaría yendo a buscar puntos más bajos, como los 36.300, que sería nuevamente esta zona de soporte, pero me temo que si Bitcoin vuelve a golpear esta zona de soporte, no sería para aguantar, sino que buscaría precios más bajos, porque las zonas de soporte o de resistencia, cuanto más tiempo son golpeadas, más débiles se vuelven. Y como podemos ver, en esta ocasión este soporte lo hemos utilizado gran variedad de ocasiones. Lo que nos dice 4 horas es que un indicador está bajista y otro está alcista. En lo que nos debemos de fijar es en la directriz alcista. Mientras nos mantengamos por encima, Bitcoin puede continuar subiendo, pero en cuanto cierre una vela por debajo de esta directriz, prepararos porque vendrá una caída como mínimo hasta la zona de soporte media del canal. Pero como hemos visto que se ha golpeado muchas veces, cuidado porque Bitcoin podría ir a buscar precios más bajos, como los 34.500 aproximadamente. Pero por el momento nos mantenemos por encima de la directriz alcista. Ahora bien, lo que nosotros queremos saber es qué hará Bitcoin. ¿Romperá la directriz o se mantendrá subiendo? Pues bien, un pequeño truco que podemos hacer es trazar las divergencias bajistas que teníamos en el CCI en el RSI, desde el punto más alto, y extendemos hasta el siguiente punto. Como podemos ver, también se ha estado respetando esta resistencia en el RSI y actualmente nos encontramos en una zona de clímax. Fijaros que estamos justo dentro del soporte, es decir, por encima del soporte y también por debajo de la resistencia. En cuanto se rompa uno de los dos, Bitcoin iniciará un fuerte movimiento hacia esa dirección. Es decir, si vosotros veis que Bitcoin rompe la resistencia, prepararos porque Bitcoin seguirá dentro de esta directriz alcista, por lo que Bitcoin continuará subiendo, probablemente limpiando estos últimos máximos. De lo contrario, si vemos que Bitcoin rompe el soporte, estaría también rompiendo la directriz alcista, por lo que tendríamos el escenario que os he comentado anteriormente. Por lo que el análisis de la temporalidad de 4 horas nos deja un escenario bastante claro. Debemos de tener paciencia
y esperar a ver una ruptura o bien de la resistencia o del soporte. Seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Fijaros que Bitcoin sigue por debajo de la resistencia de los $38.000, respetando la resistencia del canal ascendente que tenemos actualmente. En cuanto a los indicadores, podemos ver que el CCI nos está marcando un patrón bastante interesante, que es el siguiente. Fijaros que tenemos un par de divergencias bajistas que se han respetado a la perfección, y ahora tenemos con esta vela roja que Bitcoin rompió el espacio alcista, y actualmente con estas últimas velas que están teniendo alza estarían siendo para confirmar el anterior soporte de toda esta estructura alcista. Fijaros que aquí teníamos nuestro soporte, tiene la primera divergencia bajista, tiene la segunda divergencia bajista y ahora tuvo la ruptura y se encuentra, fijaros que confirmando el anterior soporte de esta alza como ahora una actual resistencia en caso de que la vela de hoy cierre por debajo de los $37.500. Si vamos al pasado y vemos qué es lo que ocurre cada vez que Bitcoin confirma el anterior soporte de la alza como resistencia, podemos ver que en esta zona Bitcoin tuvo una alza explosiva que culminó en esta zona. Posteriormente tiene una ruptura con esta vela bajista, y con esta vela alcista Bitcoin, fijaros que tiene una última alza para confirmar el anterior soporte de toda esta alza como resistencia, y a partir de ahí busca tener un retroceso. Si vamos más al pasado y vemos qué es lo que ocurre, fijaros que en esta zona teníamos esta divergencia alcista, ya que Bitcoin iba cayendo y en cuanto al indicador iba subiendo, y además no tenía espacio bajista, por lo que aquí se genera un espacio alcista que Bitcoin utiliza para tener esta fuerte alza hasta que lo rompe en esta zona y tiene una última alza para buscar tener un retroceso. Por lo que el CCI, en caso de que la vela de hoy cierre confirmando esta resistencia, estaría generando un patrón bajista, el cual estaría teniendo una última alza para confirmar el anterior soporte como actual resistencia y a partir de ahí tener como mínimo un retroceso. Por lo que la proyección de la temporalidad diaria sigue siendo bajista hasta que rompamos estas resistencias y este espacio bajista. Siempre que nos encontremos por debajo de este espacio alcista, Bitcoin tendrá una proyección bajista en la temporalidad diaria. Por lo que, como por el momento estamos confirmando el anterior soporte como resistencia y hemos visto que tenemos varias divergencias bajistas, nosotros creemos que lo más probable es que Bitcoin busque atacar la zona de soporte de esta directriz alcista, que sería, en temporalidad de 4 horas, sería el soporte de la zona media del canal. Y como hemos dicho, si Bitcoin rompe esta directriz alcista, creemos que romperá este soporte e irá a buscar zonas más bajas, por lo que tendría este retroceso que hemos comentado. Únicamente se cancelaría este patrón bajista en el caso de que Bitcoin rompiese estas zonas de resistencia, algo que es poco probable, pero puede ocurrir. Pero como en el trading debemos de basarnos en probabilidades, en estos momentos la probabilidad más alta es que Bitcoin tenga un retroceso. Entonces ahora vamos a hacer una breve conclusión uniendo ambos análisis. Como hemos dicho, creemos que Bitcoin debe de tener una corrección. Entonces vamos a una temporalidad más corta como la de 4 horas y nos dice que cuidado porque estamos en un espacio alcista. Entonces, si quieres buscar un short, debes de esperarte a que Bitcoin rompa la directriz alcista y busque algún tipo de confirmación para continuar cayendo. Es decir, no se abren shorts hasta que Bitcoin no rompa la directriz alcista y se confirme la caída. Por el momento estamos dentro de un movimiento alcista. Así que 4 horas nos dice que estamos por encima de esta directriz alcista, pero de un día nos dice que tengamos cuidado, tendremos que vigilar con atención esta directriz alcista. Recordad, hasta que no rompamos esta directriz alcista, Bitcoin sigue siendo alcista. Si rompe la resistencia, estaría buscando limpiar los últimos máximos. En caso de romper la directriz alcista, estaríamos buscando como mínimo el soporte de los $36.300,
pero como hemos comentado, ya ha sido golpeado tantas veces que creemos que Bitcoin buscaría tener un desarrollo más bajista en el caso de tener la ruptura de esta directriz alcista. En cuanto a la temporalidad diaria, tenemos varias divergencias bajistas. Tenemos que si la vela de hoy cierra por debajo de los $37.500, estaría confirmando el anterior soporte de toda esta última alza como resistencia, algo que hemos visto que es un patrón bastante bajista, por lo que nuestra proyección más probable es que Bitcoin tenga un retroceso bajista. Este escenario se cancelaría en caso de que rompiésemos todas las resistencias, es decir, que rompamos con una vela fuerte y lleguemos por encima de los 38.000. Pero como hemos dicho, debemos de basarnos en probabilidades y en estos momentos lo que nos marca la gráfica es que lo más probable es que tengamos un retroceso. Dicho todo esto, espero que les haya servido de ayuda y si quieren me podrían dejar un comentario dándome vuestra opinión sobre Bitcoin actualmente y qué creéis que ocurrirá. ¿Creéis que hay mucho FOMO y que Bitcoin debe de tener una corrección? ¿O creéis que romperemos todas estas resistencias y buscaremos precios más altos? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.